Queridas hermanas, queridos hermanos que nos siguen a través de las plataformas de San Jorge Multimedio, que nos siguen a través de San Jorge TV, canal, y también a través de nuestra radio La Voz de San Jorge. Es un gusto saludarlos en este día, viernes por la mañana. Damos gracias a Dios por todos los dones y beneficios que nos concede. Para esta lección divina, desde donde nos siguen, de la comodidad de sus casas, o bien desde los trabajos, en su carro, o bien en el autobús, donde sea que se encuentren, que la presencia de Dios esté en medio de nosotros y su Espíritu Santo habite en nuestros corazones. Quiero invitarlos especialmente para iniciar esta lección divina a que hagamos juntos una oración, esa oración al Espíritu Santo que todos en algún momento de nuestra vida hemos rezado. Los que se sientan más cómodos pueden cerrar sus ojos si lo gustan, o bien intentar quitar distracciones para poder interiorizar esta oración y sobre todo poder hacerla también vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Con el signo de la cruz que nos identifica a nosotros como seguidores de Cristo. Decimos juntos: ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y serán creadas todas las cosas, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos que sintamos rectamente con el mismo Espíritu y gocemos siempre de su divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En esta semana, los padres de aquí, de esta parroquia San Jorge de Olanchito, hemos iniciado lo que es la lección divina, vivenciando la palabra. Ha iniciado nuestro querido párroco, el padre Eugenio Aldana. Después de él ha continuado con esta lección divina el padre Ramiro de la Torre. Y lo que son los días viernes y sábado, estará su servidor compartiendo con ustedes la palabra. En estos días hemos estado leyendo lo que es el Evangelio de San Mateo. Después de haber escuchado las parábolas del día miércoles y el día jueves, cambiamos de escenario el día de hoy y nos encontramos en una situación donde se acercan a Jesús unas personas para ponerlo a la prueba. Ya leeremos el Evangelio. Solamente quiero recordar lo que hemos estado meditando en estos días, lo que es el miércoles y el jueves, que fueron parábolas, y este cambio de escenario para el día de hoy. Es siempre importante conocer el contexto de lo que estamos leyendo para poder adentrarnos más en esta palabra que nos viene al encuentro el día de hoy. Leemos el Evangelio de San Mateo en el capítulo 22, versículos 34-40, del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a él. Uno de ellos, que era el doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Jesús, tomando la palabra, le respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Palabra del Señor. Queridas hermanas, queridos hermanos, escuchamos nosotros que se acercan a Jesús los
fariseos porque se han enterado de que Jesús ha dejado callado a los saduceos. Y aquí entonces, pues esta palabra que hemos leído el día de hoy y nos viene al encuentro, debemos de contextualizarla como primera cosa. Miren que las dos escenas anteriores del Evangelio, que no son las parábolas, porque para la lectura diaria del Evangelio se va, lo que es la liturgia, va tomando diferentes textos. De la parábola que se leyó el día de ayer, jueves, hay todavía dos escenas del Evangelio antes de la que nosotros acabamos de leer el día de hoy, viernes. Como les estaba comentando, las dos escenas anteriores, una tiene que ver con el tema de los impuestos y por lo tanto con los herodianos que van y preguntan sobre ese tema. Y pues Jesús al final les dirá que hay que dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y con esto los herodianos, digamos, se les ha contestado. Después de ello se acercan los saduceos y los saduceos le preguntan a Jesús sobre la resurrección de los muertos y le ponen ese ejemplo de pues una familia de 7 hermanos donde el primer hermano se casa con una mujer y esa mujer, por la ley del levirato, pues le correspondía casarse con el segundo hermano si no había tenido descendencia, para que le diera descendencia, y si no con el tercero, con el cuarto y así sucesivamente. Pues sucede que absurdamente esta mujer, ¿verdad?, tiene que casarse con los 7 hermanos y le preguntan a Jesús los saduceos, bueno, pues en el reino de los cielos, ya que existe el reino de los cielos, ¿a quién le corresponde esta mujer? ¿Al primero, al segundo, al tercero, cuarto, quinto o séptimo? Y Jesús, con la palabra, específicamente con lo que es la Torá o los libros de la ley, como le llaman los judíos, lo que nosotros llamamos Pentateuco, porque los saduceos solamente ellos tomaban la ley escrita, decir los primeros 5 libros de la ley, lo que eran los profetas, la ley oral, o las tradiciones, ellos no las consideraban. Entonces Jesús les contesta precisamente con el Pentateuco, es decir, con la Torá, y les hace ver cómo cuando Dios se dirige a tanto a los patriarcas y a Moisés en específico, le dice que pues Dios a Moisés le dice que es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, es decir, que es Dios de vivos y no Dios de muertos. Es decir, que sí existe la vida eterna y la resurrección. Porque los saduceos, y a ese es al punto al que voy, los saduceos no creían en la resurrección. Y digo no creían porque la secta de los saduceos se acabó en el año 70 con la destrucción del templo. Pero bueno, esto nos suscita a nosotros algunas dudas y preguntas, seguramente, bueno, ¿quiénes son los herodianos? ¿Quiénes son los saduceos? Y ahorita en este texto también, ¿quiénes son los fariseos? Que son pues 3, podríamos decir, 3 movimientos internos al judaísmo, eran judíos, pero que tenían su propia tendencia o acento religioso y político. Los herodianos, bueno, pues eran los seguidores de Herodes, los más políticos de ellos, de lo que son los judíos de ese tiempo. Después de ello tenemos lo que son los saduceos, que ellos creían solamente en la ley escrita, es decir, en lo que nosotros le llamamos Pentateuco, que son los 5 primeros libros de nuestro Antiguo Testamento, que es Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomios. Ese es el Pentateuco, es decir, 5 libros de la ley, o la Torá, como le llaman los judíos. Los saduceos solamente creían en lo que son los libros de la ley, los primeros 5 libros. En cambio, los fariseos, ellos sí
creían en también lo que dicen los profetas, la resurrección de los muertos, y también creían en lo que es la vida, digamos, en el cielo junto con los ángeles, en estos seres celestiales. Digamos, este es más o menos el contexto en el que nos encontramos. Herodianos, que no se llevaban con los saduceos ni con los fariseos, fariseos que no se llevaban ni con los herodianos ni con los saduceos, y saduceos que no se llevaban ni con los herodianos ni con los fariseos. Entonces, pero sucede una cosa, que ninguna de esas tres, de esos tres grupos, vamos a decirlo, o movimientos, se llevan con Jesús. Los herodianos, por la cuestión de los impuestos y el dinero. Los saduceos por el tema de la resurrección. Y los fariseos por el tema de la ley, porque los fariseos eran los fieles cumplidores de la ley. Imagínense que Jesús en esta, digamos, hostilidad de los herodianos contra Jesús, los saduceos contra Jesús, los fariseos, pues estos se unen, y podríamos decir porque tienen un enemigo en común, que es Jesús. Tienen el enemigo en común estos tres movimientos o grupos, pero no Jesús, porque Jesús en realidad vino a salvar a todos, es decir, también a los que estaban en contra de él, y también dio la vida por los que lo crucificaron, porque Jesús es un Dios de amor. Es el Hijo de Dios que ha venido a salvarnos y a entregar su vida por nosotros libremente, no porque nadie se la quite, sino porque Él la ha puesto como un regalo para nosotros. Entonces, hermanos y hermanas que nos están siguiendo a través de La Voz de San Jorge y de San Jorge TV, que los saludo especialmente a los que se han unido en este momento a seguir esta lección divina, y bueno, a los que ya estaban, continuamos con esta meditación de la palabra. Tenemos una situación hostil contra Jesús, tres grupos que están en contra de él. Estos tres grupos tienen su propio punto de vista y no se llevan entre ellos, pero han encontrado a alguien que está, digamos, diciendo algo que no les gusta y hacen alianza, podríamos llamarle la alianza del mal, contra una persona. Son muchos más, y entonces están atacando a Jesús, primero herodianos, después saduceos y ahora los fariseos. Es decir, que lo que tienen en común es que están contra Jesús, y ahí olvidan sus diferencias y se unen para atacar a Jesús. Y miren qué es lo que nos dice aquí este evangelio, que en aquel tiempo, habiéndose enterado los fariseos de que Jesús había dejado callados a los saduceos, se acercaron a Jesús. No porque estuvieran de acuerdo con Jesús, sino porque quieren tenderle una trampa. Y entonces, ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Uno de ellos, que era doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba. Aquí nos dice el Evangelio que la hostilidad sigue. Es decir, que a Jesús lo atacaban continuamente, primero un grupo, después otro grupo y después otro. Es decir, Jesús era atacado y rechazado, y que los que estaban en contra de él se unían para poder ponerle una prueba. Y aquí nosotros podríamos preguntarnos en vivenciar la palabra, ¿qué nos dice esto a nosotros? ¿Será que de repente nosotros nos unimos a otras personas en las que estamos en desacuerdo, pero para atacar a alguien más? ¿Será que a veces hacemos alianzas de poder? A veces puede suceder que hacemos alianzas familiares, o alianzas de pastorales también, puede decir, o entre amigos, para ponernos contra una persona. Es decir, entre más somos más fuertes y tenemos, por así decir, más voz. La unidad que a veces puede ser una unidad destructiva en su interior. Esa es una pregunta que nos podríamos hacer. Cuando yo me uno con los demás, ¿es para generar paz, justicia, amor, o es para ir en contra de los demás? Es decir, mi unidad con los otros, o el defender a otras personas. ¿Por qué lo hago? ¿Lo hago por algún interés propio o lo hago por la verdad? Aquí nosotros nos damos cuenta que no es tanto la verdad lo que les interesa,
y lo que está predicando Jesús, sino que más bien el tema es que tienen un enemigo en común. Y la fuerza es la alianza, pero aquí lo vemos totalmente en términos negativos. Es decir, no para hacer valer la verdad, sino más bien para hacer valer mi punto de vista. Y si bien es cierto, yo no me llevo contigo, pero en esto estamos juntos para hacerle daño a esta otra persona. Y eso sucede en ámbitos diferentes. Pero yo lo que quiero es que nos cuestionemos nosotros y que esta palabra que nos viene al encuentro el día de hoy, ¿qué luz me deja? ¿Cómo me cuestiona en mi interior? O sea, ¿puedo tomar conciencia de cómo están las cosas en mi vida? Y cómo cuando yo busco, digamos, aliarme con una persona o generar esta unidad, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que me mueve? Vemos también aquí en el Evangelio, si continuamos nosotros esta lectura, que uno de los fariseos, que era doctor en la ley, ¿qué significa que era doctor en la ley? Pues que era un especialista, que conocía perfectamente la ley, que él sabía el contenido de estos 5 libros y todo lo que decía y también las interpretaciones que se hacían en ese tiempo. Es decir, que este hombre conocía de leyes. Podríamos decir que era una especie de abogado, pero aquí le llaman doctor de la ley, es decir, el conocedor, el que sabe cuáles son las leyes y también cómo se aplica esa ley. Pues que era un gran conocedor de la ley, es decir, un maestro de la ley o un doctor de la ley, se acerca a Jesús para ponerlo a prueba. Es decir, que le pregunta no porque quiere saber, sino porque quiere encontrar un error. Eso es lo que él está buscando, hacer caer a Jesús. Y también aquí me podría preguntar, bueno, cuando yo hablo, cuando yo digo algo, cuando pregunto algo, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que me mueve en el interior? ¿Que el otro caiga, que el otro se sienta mal, dejar al otro en ridículo? ¿O le pregunto porque le quiero ayudar, porque quiero que crezca? Son preguntas que creo que tocan nuestro diario vivir y en ese sentido, en vivenciar la palabra. Esta palabra el día de hoy me dice, bueno, pues a veces sucede que cuando preguntamos, puede ser que la intención no sea la mejor, es decir, ayudar a crecer al otro, sino más bien para que me dé la razón o para sentirme mejor, más fuerte, o bien dejarlo en ridículo y reírme de esta persona o que las demás personas se rían. Entonces aquí vemos que este hombre se acerca, le pregunta, le dice a Jesús, maestro, pero nosotros sabemos que viene con una intención de ponerlo a prueba y de hacerlo caer. Es decir, que sus palabras de maestro es una forma de, podríamos decir que es un estilo, podríamos decir, provocativo, podríamos decir que es sarcástico o hipócrita también. O sea, en el fondo él sabe que es el doctor de la ley, que él conoce de leyes y que entonces desde su conocer y desde su saber considera inferior a Jesús y por lo tanto yo sí voy a hacerlo caer, yo sí le voy a poner una trampa. Y entonces le dice maestro, pero en el fondo no lo considera como maestro porque no quiere aprender de Jesús. Él quiere más bien enseñarle a Jesús, es decir, él quiere hacerlo caer en una trampa. Y entonces vemos aquí que la pregunta es, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? Esto lo tiene que saber él, y lo tiene que saber porque él es el conocedor de la ley. Y diríamos nosotros a este punto, bueno, pero Jesús solamente podría responderle, o sea, ¿dónde está la trampa? Bueno, pues miren, es que la trampa es que Jesús, lo que desde el inicio de su predicación, lo que remarcaba él es el amor al prójimo, ayudar a los más necesitados, curar a los enfermos. Jesús tocaba a los leprosos. Jesús, si en sábado tenía que curar a un enfermo, lo curaba. De hecho, uno de los temas que aparece más seguido en los evangelios es una de las dificultades entre Jesús y los fariseos, porque los fariseos seguido lo cuestionan sobre el incumplimiento de la ley. Es decir, que Jesús pone el amor a la humanidad, el amor al ser humano,
por encima de la ley, y de hecho Jesús lo dirá. Respecto al sábado, el sábado ha sido hecho para el hombre y no el hombre para el sábado, es decir, el ser humano es lo más importante. Y Jesús, algunas de esas leyes no las cumplía, como es por ejemplo la del sábado. Una vez nos cuenta el Evangelio que los discípulos iban en sábado caminando, comiendo espigas porque tenían hambre, y de repente salen los fariseos por ahí, ¿verdad? ¿Y por qué comen en sábado? Y después que una señora estaba poseída por un demonio en una de las sinagogas, y entonces todos viendo a ver si Jesús la curaba en sábado, y preocupados porque pues Jesús no cumplía con el sábado, y Jesús cura a esa mujer en día sábado y hace ver cómo esta mujer que llevaba tantos años oprimida tenía que ser liberada aunque fuera día sábado. Es decir, Jesús pone el amor por encima de las cuestiones de leyes. Y yo les voy a decir que también ese es un tema que hoy en día nos cuestiona. Si nosotros nos ponemos a pensar cuántas leyes positivas tenemos que van contra el ser humano, aún contra quienes las defienden, temas varios. Pero bueno, no voy a entrar en esa dinámica y en esa dialéctica porque no es el propósito de esta lección divina, pero sí se los dejo a ustedes para que lo reflexionen. ¿Cuántas leyes positivas, es decir, leyes por escrito, leyes, digamos, avaladas hasta por los congresos o por lo que es, digamos, la ONU y todos estos organismos, cuántas van contra el ser humano? Y que no puede ser así. Tenemos que regresar a lo que Jesús nos enseñó y nos mostró, que es el bien del ser humano está por encima de las leyes, pero no de infringirlas en contra de otro ser humano, sino más bien para el bien de todos los seres humanos. No quiero que se malinterprete este tema, ¿verdad? Porque aquí también es una cuestión de justicia. Pero bueno, regresando nosotros aquí a nuestro evangelio del cual estamos reflexionando, miren que le pregunta un hombre conocedor sobre ley, le pregunta a Jesús cuál es el mandamiento más grande de todos. Y bueno, diríamos, bueno, pues están los 10 mandamientos, ¿cuál? Pues Jesús podría decir, bueno, pues el primero de que es amarás a Dios sobre todas las cosas. El tema es que también tenemos que conocer el contexto en el cual este evangelio fue escrito, y es que los fariseos tenían 613 leyes. Había leyes para todo. De hecho, leyes que, si no me equivoco, estaban divididas en dos partes, 248, que se referían a cada hueso humano que tenemos nosotros, y 365 que se refieren a cada uno de los días del año. Tenían tanto los preceptos positivos como los preceptos negativos. Los 248, si no me equivoco, son los positivos, y los 365 negativos. Es decir, ellos vivían con qué puedo hacer y no puedo hacer. Había un poquito de leyes para todo. Yo el día de hoy por la mañana me puse a revisar precisamente ese tema, y había una, por ejemplo, de esas que leía es, si vas a consumir carne de un animal, ese animal, por ejemplo, no podía estar manchado, porque si no era impuro. Cosas que a nosotros hoy en día podrían provocarnos hasta un poquito de risa, pero pues eso sucede a veces cuando legificamos todo es ley. Y eso suscita la murmuración y la crítica cuando los fieles cumplidores de la ley ven a los que no la cumplen. Miran que hay cosas un poquito hasta de risa a veces, pero de repente hay gente que no vive bien la misa porque alguien pasó delante del altar y no hizo reverencia. Qué bonito hacer reverencia, que nos recuerda que el altar es un lugar donde se consagra el cuerpo y la sangre de Cristo. Es algo muy bonito, que podamos nosotros hacer reverencia y conservar ese espíritu, pero tampoco vamos a decir que ese es un pecado grave, ¿verdad? Y mortal, pasó delante del altar y no hizo reverencia. A veces puede ser por descuido, a veces puede ser porque la persona no está ni enterada ni lo sabe, y tampoco vive, podríamos decir, este espíritu. Pero quien lo vive debe de quedarse más bien en el mostrar lo bello y lo verdadero de esto, más que en el empezar a señalar y criticar.
quizá en aquellos días, ¿verdad? Pues todo esto llevó a una actitud de murmuración, una actitud de señalamiento, una actitud de separar religiosamente lo bueno y lo malo, en el sentido de que los fariseos, que son los que están aquí hablando con Jesús, específicamente representado por el maestro de la ley, el doctor de la ley, pues los fariseos se consideraban ellos como los puros, como los buenos. De hecho, fariseo significa separado, o sea, aquello que está separado de lo impuro para dedicarse totalmente a cosas santas y a cosas de Dios. Y ellos criticaban continuamente a los publicanos. Los publicanos es como la gente, digamos, con falta de cultura, de conocimiento religioso, y son inferiores. Nosotros somos los buenos y aquellos son los malos. Cuando las cosas son más complejas y más difíciles, que es lo que Jesús hace ver, y Él dice que ha venido a salvar a los enfermos, a los pecadores, a dar salud al que esté enfermo, a salvar al pecador, a rescatar a la oveja perdida, al hijo que se había perdido, a encontrar esa moneda perdida. En el Evangelio de San Lucas, estas parábolas de misericordia nos recuerdan este amor de Dios para con nosotros. Y bueno, vemos nosotros aquí entonces cómo este hombre se acerca a Jesús con la intención de ponerle una trampa. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Recordamos que son 613 los que ellos consideraban, y Jesús, uno de los mandamientos que vemos que hay un incumplimiento en la ley, es el del sábado, para mostrar el amor de Dios. El mandamiento más importante para los fariseos era el sábado, ese es el tema. Pero como Jesús no cumplía con el sábado, entonces le ponen una prueba, ahí está la trampa. Es decir, si el mandamiento más importante es el sábado, porque tú lo incumples, entonces Jesús se encuentra en una trampa. Si digo que es el sábado, entonces yo estoy mal. Pero si digo que no es el sábado, ellos me van a atacar. Entonces dejaron a Jesús en una situación donde él no puede ni tomar ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, no tiene salida. Es una aporía, es un lugar sin salida. Y entonces, Jesús, ¿qué es lo que le responde? Pues el mandamiento más importante es: amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el más grande y el primero de los mandamientos, y el segundo es igual a esto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos consiste lo que es la ley y los profetas: el amor a Dios y el amor al prójimo. Hoy en día a cualquier cosa se le llama amor, ciertamente. Esto es algo que podría llevarnos un poco de tiempo, poder hablar sobre qué es amor, pero estamos hablando que aquí el amor es lo más puro, y podríamos compararlo, pues, este amor de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres, este amor al prójimo, y este amor de Dios, que es un amor totalmente dedicado a la humanidad. Nos ha creado y nos ha redimido. ¿Por qué? Porque nos ama. Entonces, aquí Jesús muestra lo esencial de la ley, que todos esos mandamientos que se han ido generando en realidad tienen un único fundamento que no podemos olvidar, y que es lo más esencial: amor a Dios y amor al prójimo. Que todo tiene que partir de ahí, que todo tiene que ser interpretado a partir del amor, que lo esencial es eso. Y entonces aquí también surge otra pregunta: ¿qué es lo esencial para nosotros hoy en día? ¿Qué es lo esencial para ti? ¿Qué es lo esencial para tu familia, para tu grupo de pastoral, en la vida, en tu trabajo? O sea, ¿cómo voy con ese tema? ¿Realmente tengo cosas que son importantes o esenciales, o solamente me ando perdiendo en el actuar de cada día, en las prisas, y ya no tengo tiempo ni como para regresar a lo esencial? Podríamos preguntar: ¿en nuestra vida hay oración? ¿Hay relación con Dios? ¿Nos dedicamos tiempo a nosotros mismos para el autocuidado, el cuidado personal? ¿O andamos todos descuidados? ¿O bien tenemos tiempo para nuestra familia?
¿Le dedicamos tiempo a nuestros hijos o solamente nos hemos puesto a generar dinero, pero sin tiempo de calidad para ellos? Recordemos que lo esencial para los hijos son sus papás. Hermanos y hermanas, dejamos hasta aquí esta reflexión el día de hoy, recordando algunas preguntas importantes y recapitulando. La primera pregunta es: ¿cuándo me acerco a alguien para preguntarle por qué lo hago? Cuando trato a otra persona, el trato que lo hago es para buscar el bien de esa persona o para buscar mis propios intereses, es decir, la rectitud de intención. Y también esta última que hablábamos de lo esencial. ¿Qué es lo esencial en mi vida? ¿Realmente es el amor a Dios y el amor al prójimo? Miren que es muy fácil decir que es el amor a Dios de labios hacia afuera, pero si realmente es un amor verdadero, tiene que pasar ese amor a Dios a través del amor al prójimo, y ese amor al prójimo pasa a través del amor a Dios para que sea verdadero, auténtico y esencial en nuestra vida. Jesús hacia el final dice: en estos dos mandamientos se funda toda la ley y los profetas. Lo esencial de todas las escrituras es el amor, que es lo que Jesucristo nos vino a mostrar. Dios es amor.